Dios te bendiga. Te use. Amén. Dios me le bendiga, hermano. Para mí es un gran privilegio en esta mañana estar aquí. Me acompaña mi esposa de 1000 batallas, 1000 guerras y 1500 bendiciones. Así que estoy contento, estoy agradecido. Yo conozco al pastor Cañizares, debe ser unos 31, 32 años. Desde que éramos jóvenes, que teníamos unos 30 años, porque él cumple 62 y yo tengo 62 también. Desde que éramos jóvenes los conocemos. Y me acuerdo las historias cuando los sentábamos, que éramos jóvenes. Hablábamos de tantas cosas, de los hijos, qué íbamos a hacer, que esto, que lo otro. Y las conversaciones eran tan lindas. Hoy en día los reunimos y como han cambiado un poco, porque me duele por aquí, me duele por allá. Y cuando los vamos a retirar, si los retiramos, si no, o no los retiramos. Pero la historia de la vida es linda. Cuando pasan los años y han pasado situaciones, problemas o conflictos y seguimos en el Señor. Eso es lo más lindo y lo más precioso que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Y el hermano que estaba hablando sobre mi hermano Cañizares y su forma de ser, yo conozco al pastor Cañizares, o mi hermano Betillo, como le digo yo, desde que no éramos cristianos. Y a través de esos 30 y pico de años que lo conozco, le puedo decir que todas las palabras que dijo el hermano aquí arriba, yo le digo amén. Es un hombre de Dios, un hombre que ama a Dios, un hombre que entiende la responsabilidad que Dios ha puesto sobre él y que realmente él ama la iglesia que Dios le ha dado. Él ama su iglesia, ama su esposa, ama su familia y es un gran hombre de Dios. Yo eso se lo afirmo y se lo confirmo y se lo reconfirmo. Amén. Él contaba de un momento para hablar un poquitico de ese momento que estuvimos en Chiflan. Estuvimos en Chiflan 3 años. Teníamos un templo, no teníamos solamente un templo, no conocíamos a nadie. De eso hace 20 y pico de años. La comunidad, ustedes saben mejor que yo cómo ha crecido aquí en Lake City, cómo ha crecido en Chiflan, cómo ha crecido la comunidad hispana en todos estos lugares. Ha crecido demasiado, ha crecido mucho y sigue creciendo. Y me acuerdo cuando llegamos allí, hermanos, comenzamos a trabajar y Dios lo bendijo. Dios lo dijo, tremenda bendición en aquel lugar. El día que entregamos la iglesia, habían como 108 personas. No llegaban todas esas personas los domingos, pero de alguna forma nosotros trabajamos o hicimos algo en esa comunidad que esas personas, el día que lo despidieron, que nosotros lo fuimos para levantar otra obra, estaban allí, pero se reunían los domingos unos 60 personas, 50, 60, y de ahí una de las cosas lindas que Dios hizo es lo que mi hermano Pastor Cañizares estaba hablando, que cuando voy a Honduras, uno de los que posiblemente me dio más dolores de cabeza, hoy es presbítero en Honduras. Y de ahí salieron 2 pastores más que están pastoreando en Honduras, que uno es el jefe de las misiones en una sección de Honduras y el otro es Norman, que es pastor también. Y en agosto estuve en Honduras. La primera vez que yo voy a ese lugar, a un lugar llamado San Isidro, en La Esperanza, los que son de Honduras saben de lo que estoy hablando. Cuando fui a ese lugar por primera vez, había una sola iglesia, una sola iglesia. No eran ni las asambleas. Hablé con el pastor se afilia a las asambleas de Dios, de ahí comienza la obra a funcionar, de ahí estos hermanos que estaban en Chiflan regresan para Honduras. Cuando estuve en agosto del año pasado en Honduras, estuvimos reunidos en un lugar, llevé al pastor Pedro Marrero, que es el pastor de la iglesia Casa del Alfarero de Gainesville, y reunieron allí en esa iglesia, en un lugar llamado San Antonio, todas las iglesias de la zona. Hay 15 iglesias de las asambleas de Dios ahora ahí. Y uno de los hermanos que estaba en la iglesia de Chiflan, que es el hermano Norman Díaz, se paró y dijo, mira Fabián, esto es el fruto de Chiflan. El trabajo en el Señor no es en vano.
Aunque usted no lo vea al momento, pero ¿sabe qué cosa? Hay un mundo espiritual que Dios está obrando y que Dios está haciendo grandes cosas. Vamos al libro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Y vamos a ver que el Señor lo va a dar en este día. ¿Cuánto están dispuestos a oír la palabra de Dios? Romanos capítulo 8, comenzando en el versículo 35, lee de esta forma: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que los amó, por lo cual yo estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni de porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Padre, te damos honra y te damos gloria a Dios en este momento. Te pido, Dios, que tú te glorifiques, que tú los hables y los ministres, Señor, en este día. Yo quisiera ponerle a este mensaje la máxima expresión de amor. Se pueden sentar. La máxima expresión de amor. El Señor Jesús lo dio a nosotros capacidad para amar. Y los que estamos aquí, amamos. Amamos a nuestra esposa, amamos a nuestros esposos, amamos a nuestros hijos, amamos a nuestros nietos. Y Dios lo dio a nosotros amor. Y ese amor que el Dios lo ha puesto en nuestro corazón, Dios quiere que sea manifestado no solamente hacia nuestra familia, sino también a personas que no conocen la persona de Jesucristo. Yo quisiera que ustedes entendieran que el Señor le dio a usted y me dio a mí amor. Ese amor lo podemos ver cuando nosotros amamos a nuestros hijos. ¿Cuánto nosotros amamos a nuestros hijos? Yo me acuerdo que en una ocasión yo me enojé con una de mis hijas. Y cogí un enojo tan grande hace años de esto. Yo estaba en Miami, yo estaba en la 157 y Kendall Drive y empecé a manejar. Y yo en mi mente me decía, yo voy a cambiar con mi hija. Yo voy a ser diferente con mi hija. Yo voy a hacer así, voy a hacer esto, voy a hacer tal cosa y voy a hacer esto. Cuando llegué a la 117, yo comencé a llorar y yo me decía, yo no puedo ser así, porque es que yo no soy así. A mí Dios no me ha creado así. ¿Cuánto nosotros, sabiendo dar dádiva buena a nuestros hijos, cuánto más no lo dará nuestro Señor a nosotros, que los amó? ¿Cuántos de los que están aquí realmente saben que Dios los ama? Que Dios realmente ama nuestras vidas. Dios realmente ama nuestros corazones. Dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Usted ha pensado y ha realmente analizado lo que significa eso? Un Dios creador, un Dios que al principio dice que habló y creó lo que hoy vemos. Que ese Dios pensó en ti y en mí. Ese Dios determinó su amor tanto por ti y por mí. ¿Qué cosa hizo Él? Que dio a su Hijo que Él también amaba. Lo dio, ¿para qué? Para que fuera a la cruz, para que derramara la sangre en la cruz, para que esa sangre los limpie a nosotros de todo pecado. Entonces, si nosotros realmente entendemos el evento de la cruz, si realmente tú y yo entendemos el evento de la cruz, creo que tenemos una gran responsabilidad con nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Él los amó a nosotros. Y en este caminar dice que vamos a encontrar las situaciones. Dice que vamos a encontrar las situaciones.
que vamos a pasar por momentos difíciles. Vamos a pasar por momentos que vamos a desanimarlo. Por momentos que parece que el mundo entero se lo está acabando. Parece que ya nuestro problema no tiene solución. Tenemos que en ocasiones, hermanos, realmente echarle mano a la palabra del Señor para poder seguir caminando. Dice la palabra, derribado, pero no destruido. ¿Qué es un derribado? Un derribado es una persona que está pasando por momentos difíciles. ¿Sabe quién estaba pasando por momentos difíciles? Aquella mujer del flujo de sangre. ¿Se acuerdan de esa mujer? Que iba corrido, iba caminando para ver cómo podía... ¿Me puedes bajar un poco el micrófono? Yo creo. Aquella mujer corrió, caminó buscando solución. Aquella mujer se encontraba derribada en aquel momento. 12 años con una situación que ella no tenía solución. Pero ¿sabe qué? Estaba derribada. El derribado es uno que sabe que tiene un problema, pero que sigue buscando de Dios. Aunque se arrastre para ir a la iglesia. Aunque no tenga deseo de ir a la iglesia, aunque se sienta mal, aunque esté pasando por lo que esté pasando, pero está derribado, pero está buscando. ¿Y qué le pasó a aquella mujer en aquel momento, hermano? Tocó el manto de Jesús y recibió la sanidad que estaba buscando. El destruido es el que se esconde en la piedra. El que busca la cueva se mete en la cueva y empieza a justificar todo lo que está o lo que ha acontecido. Estoy así por el pastor. Estoy así por el hermano. Estoy así por lo que me hicieron. Estoy aquí por esta situación. El destruido siempre está buscando justificación para no buscar de Dios. Ese es el que está destruido. ¿Cuánta gente usted conoce que en un tiempo le sirvieron al Señor, que en un tiempo amaron a Dios, pero las situaciones y las crisis y lo que le pasó lo ha puesto que no quieren saber nada del Señor? Y yo conozco una persona que cada vez que hable con ella siempre me está hablando de lo que pasó y de lo que sucedió y de lo que aconteció. Yo le digo, ¿tú sabes qué cosa? Tienes que aprender que el que murió en la cruz del Calvario no fue el pastor de la iglesia, no fue el diácono, no fue el músico. El que murió en la cruz del Calvario se llama Jesucristo. Y cuando usted y yo entendemos que realmente el que murió en la cruz del Calvario, usted puede estar derribado, y usted puede estar desanimado, y usted puede estar pasando por una situación difícil. Los que estamos aquí hemos tenido que pasar por momentos difíciles. Hemos tenido que tragar buches amargos. Buches, hermano, que si no fuera por el amor de Cristo, a lo mejor hoy no estuviéramos aquí. ¿Cuántos pueden decirle amén? Oh, dale un aplauso al Señor. Entonces yo quiero que tú entiendas que hay una promesa también que dice que nada los separará del amor de nuestro Señor Jesucristo. Nada a mí y a ti lo va a separar del amor de Dios. No lo que pueda pasar el día de mañana, no lo que pasó el día de ayer, porque una cosa sí yo sé, que esto cada día que vamos a estar más en el Señor, ¿sabe qué? Sí se va a levantar el enemigo, pero el final de la batalla, Cristo lo va a dar la victoria, porque por eso Él murió en la cruz del Calvario, y el amor que Él expresó a su iglesia, hacia ti y a mí, siempre está vivo. Oh, denle un aplauso al Señor. Dice 2 de Corintios, capítulo 8 y versículo 9, dice: porque conoceréis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegáramos a ser ricos. Él fue a la cruz, era rico, se hizo pobre para que a través de eso nosotros llegáramos a la riqueza del Señor. Y no estoy hablando de las riquezas de dinero, hermano. Dios los bendice
Dios los da, todo eso yo lo entiendo, yo lo conozco, lo reconozco, pero eso no es lo más importante. Porque si la riqueza fuera lo más importante, yo creo que hay mucha gente que usted ha conocido, que ha visto, que son artistas, que son famosos, que son multimillonarios. ¿Y qué cosa? Al final de su vida, ¿qué cosa pasa? Se quitan la vida. Así que el dinero es algo, pero no es lo importante. Las riquezas de cuales el Señor está hablando son riquezas que permanecen en la vida del hombre y la mujer para siempre. Riqueza como que conocimiento de la palabra de Dios. Esta palabra, hermano, hay promesa. En esta palabra hay consuelo para el momento difícil. En esta palabra hay sabiduría. En esta palabra hay tantas cosas y tantas riquezas que si realmente lo aprendiéramos este libro y lo masticáramos, óyeme, fuéramos, ¿sabe qué cosa? Unos supermanes espirituales. Yo sé que es difícil ser un superman espiritual. No me malentienda. Yo sé. Pero esta palabra es riqueza. Esta palabra es maravillosa. Conocer el propósito de Dios en nuestra vida. Eso es riqueza. ¿Qué propósito tiene Dios para mí? ¿Qué Dios quiere conmigo? ¿Qué Dios ha hecho conmigo? Yo entiendo una cosa. A mí Dios me llamó a levantar la obra. Eso era lo mío. Eso fue lo que a mí Dios me llamó. A mí Dios no me levantó a levantar el templo. A mí Dios no me levantó a nada de eso. A mí Dios me llamó a ir a lugares donde hay piedras y predicar a las piedras. Y Él me dijo a mí un día que mientras que yo le hiciera caso y supiera que a donde yo estoy, Él me llevó, aunque yo no vea a nadie, Él iba a traer lo que tenía que traer a ese lugar. Y Dios honró eso. Dios lo honró. Pero tenemos que conocer cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. ¿A qué Dios te ha llamado a ti? ¿Tú le has hecho alguna vez esa pregunta al Señor? Señor, ¿a qué tú me llamaste? ¿Qué tú quieres conmigo? ¿Qué tú estás, Señor? Dime, háblame de mi vida. ¿Cuántos de los que están aquí Dios le ha hablado de su vida? Y le ha dicho, yo quiero de ti tal cosa, yo quiero de ti tal otra cosa. Pero yo quiero que tú entiendas que tienes, hermano, que buscar la voluntad de Dios y pedirle a Dios, dime y revéleme cuál es el propósito que tú tienes para mi vida. ¿Cómo yo descubro el propósito de Dios para mi vida? Tiempo en la presencia de Dios. El tiempo en la presencia de Dios, hermano, es lo más maravilloso que uno pueda experimentar en la vida. El tiempo en la presencia de Dios es lo más saludable para la vida de un cristiano. Ese tiempo que usted se pasa en su presencia, hermano, es tan rico, es tan maravilloso, es tan poderoso que sabe qué cosa uno tiene que anhelar día a día estar en la presencia de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes cuando estaban pasando por ese momento difícil, a mí me ha pasado 1,000,000 de veces que yo he estado desanimado, que yo he estado, hermano, en unos momentos de esos que pasamos todos. Digo, yo creo que aquí también ustedes pasan por eso, ¿no? Amén, hermano pastor. Y entonces, en ese momento que usted está desanimado, yo no sé, pero yo lo que disfruto es que cuando yo empiezo a levantar mis manos y le empiezo a expresar al Señor cómo es que yo me siento, de momento yo siento que la presencia de Dios comienza a bajar sobre mi vida y de momento yo comienzo a alabar al Señor y que de momento salen lágrimas de mis ojos y de momento aquel momento difícil que yo estaba pasando, aquel momento tan terrible se convierte en mi vida en algo poderoso. Y ahí yo realmente reconozco que hay un Dios en los cielos, un Dios que me ama, un Dios que cuando clamo a Él me responde, un Dios que no hay nada imposible para Él. Oh, ¿cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto pueden decir amén? ¿Cómo puedo desarrollar el propósito de Dios en la iglesia, en el cuerpo de Cristo? Usted le ha preguntado al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga en la iglesia?
¿Ah? ¿Qué tú quieres que yo haga en la iglesia, Señor? ¿En qué tú quieres que yo trabaje? ¿En qué tú quieres que yo ayude a mi pastor? ¿Le has preguntado? ¿Ah? ¿Cómo funciona en la iglesia usted? ¿Usted es de los que realmente funcionan en la iglesia de una forma que bendicen la iglesia? ¿O son de los que en ocasiones causa problemas en la iglesia? Ahí se acaban los amén. Yo sé cómo es esto. That's okay, está bien. Pero es saludable reconocer. Si hay algo que usted le está molestando en la iglesia, mire, yo tengo la solución. Es facilito. Es tan fácil como acercarse al pastor y decir, pastor, ¿tú sabes qué cosa? Esto me está afectando esto. Dame tu consejo, dime, ¿qué hago? Tú eres un hombre de Dios. Para eso está él, para eso está el pastor. Pero no esté buscando dentro de la iglesia aquí y allá y aquí y allá. No, that's no good. Eso lo que trae es problema. Hable con su pastor y dígale a su pastor, ¿sabe lo que está molestando, pastor? Es esto y esto. ¿Y sabe qué? Ahí Dios se va a glorificar en su situación. Tenemos que aprender a someterlo a nuestras autoridades. Oh, ¿cuántos pueden decir amén? ¿Ah? ¿Cómo funciona usted en su familia? ¿Cómo funciona usted? Son las riquezas del Señor. Son las riquezas. ¿Cómo yo opero dentro de mi familia? Yo tengo 2 yernos, 2 hijas y 7 nietos. Mis yernos, hablo todos los días con ellos. Me llaman, hablo con ellos. Todo el tiempo no ha sido así. Hubieron tiempo de guerra también. Hubieron tiempo de guerra. Yo tengo un yerno que es un medio cabezón. Y yo lo he ofendido a él y él me ha ofendido a mí. Pero ¿sabe qué? Cuando yo lo he ofendido a él, yo solo pido decirle, ¿sabe qué? Perdóname. Cuando él me ha ofendido a mí, él me ha pedido perdón. ¿Y qué cosa es? ¿Qué cosa más linda que ser una persona, usted en su familia, que tiene las riquezas de unir la familia y de no separarla? Oh, denle un aplauso al Señor, hermano. Es algo maravilloso. Es algo tan maravilloso cuando conocemos esa riqueza del Señor. Y eso es lo que el Señor está demandando de su iglesia. Que seamos una iglesia edificada y seamos una iglesia sabia y que seamos una iglesia que entendemos realmente el propósito de Dios y el amor que Él ha derramado sobre ti y sobre mí. Denle un aplauso al Señor. Primera de Juan 4:10 dice, en esto conocéis el amor, en que nosotros no hayamos amado a Dios, sino que Él los amó a nosotros y envió a su Hijo por propósito por nuestros pecados. Dios los amó a nosotros. Él envió a su Hijo. Hay personas que dicen, cuando yo me entregué al Señor, no, Él fue el que vino y tocó nuestros corazones. Y somos obedientes. ¿Usted nunca se ha puesto a pensar en esto? ¿Cuántas falsas doctrinas, religiones, cuántas falsas creencias, cuántas cosas hay? Hoy en día, a través del internet, hermano, usted oye cada cosa, la guerra, uno dice una cosa, otro dice otra, tantas doctrinas, tantos vientos de doctrina, que el que no tenga un conocimiento profundo de la palabra de Dios y lo que Dios dice en su palabra, va a ser llevado por todo viento de falsa doctrina. Por eso la riqueza de conocer la palabra del Señor, cuando viene usted a enseñarle o predicarle una cosa que no está en la palabra de Dios, usted sabe discernirlo y sabe decirle, ¿sabe qué? Eso no es del Señor. Tenemos que realmente entender lo que Dios demanda de nosotros, lo que Dios quiere de nosotros. En el libro de Jeremías hay algo interesante
Capítulo 20, comenzando con el versículo 7, dice: me seduciste, oh Jehová, y fui y me seduciste, más fuerte que yo. Me venciste, cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Dice Jeremías que él fue seducido por Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sido seducidos por Dios? Que realmente un día Dios marcó su vida. Un día Dios tocó su corazón. Usted empezó con las luchas a hacer preguntas de qué cosa era el Señor, qué cosa era servir a Dios, qué cosa era la palabra de Dios. Pero en un momento determinado en su vida, Dios fue más fuerte que usted y Dios lo atrajo a su presencia. Qué maravilloso es eso. Qué maravilloso es entender que Dios hizo algo grande en nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén? Y Jeremías dice que se burlaban de él y se reían de él. Y él dice que llegó un momento en su vida que quería entregarlo y no quería seguir predicando. No quería seguir hablando de la palabra de Dios. Pero dice Jeremías que había un fuego dentro de él. Había un fuego dentro de sus huesos, de su corazón, que él no se podía detener y tenía que seguir predicando la palabra de su Señor. Y nosotros como iglesia estamos en este día entendiendo y reconociendo que Él lo está llamando a predicar su palabra. No podemos olvidar que en un tiempo en la historia de nuestras vidas nosotros fuimos enemigos del Señor también. Yo fui enemigo de Dios. En un tiempo yo fui enemigo de Dios, pero Él un día tocó mi vida, me quitó las escamas y me enseñó quién era Él. ¿Y sabe qué? Yo creo que si usted está aquí en este día y usted es realmente sincero, usted tiene que reconocer que un día éramos enemigos de Dios. Yo me acuerdo, hermano, que cuando yo comencé a hacer preguntas sobre el Señor y esas cosas, teníamos un pariente que era pastor. Y yo le decía a mi esposa: no, estos pastores no quieren estar en este negocio para el dinero, dice. Esta gente lo que no quieren es trabajar. Lo que quieren es vivir predicando y recogiendo dinero, recogiendo pistos, recogiendo chavos o dinero o lo que tú quieras llamarle. Pero eso es lo que había en mí. Eso era lo que yo pensaba. Yo se lo confieso, así yo pensaba. Y hay algunos que lo hacen. Hay algunos que lo hacen. Pero ¿sabe qué? Con el tiempo fui entendiendo que eso no era así. Con el tiempo Dios me fue revelando, Dios me fue cambiando, Dios fue haciendo cosas en mi vida que me fue abriendo la vista a ver algo que yo pensaba diferente, y por los colmos de los colmos después me llamó a pastorear para poner la tapa al pomo. Entonces, ¿sabe qué? Tenemos que nunca olvidarlo de donde Dios lo sacó. No podemos olvidarlo, que en ocasiones vamos a encontrarlo con personas que van a tener una opinión semejante o igual a los que nosotros teníamos cuando no conocíamos del Señor. Y tenemos que usar nuestra sabiduría para poderle hablar a ellos en el amor del Señor. Pero eso solamente lo podemos hacer cuando realmente hemos experimentado el amor de Jesucristo en nuestros corazones. Amén. Hace mucho tiempo que andaba en un garaje, yo en Gainesville, andaba yo con otro pastor. Y habían dos compatriotas míos, dos cubanos. Y me vieron y yo conocí a uno de ellos. Y eran un poco de eso, como dicen los boricuas, charlatanes. Y me dice uno al otro: oh, pero a ti sí te va bien el problema del diezmo, porque tú estás gordito, me dijo. A ti sí te va bien esa situación. Dígole, sí. ¿Pero tú alguna vez me has dado diezmo a mí? No, yo no eso. No te preocupes entonces por eso, chicos. Olvídate de eso. Yo no me ofendí. ¿Pero por qué no me ofendí? Porque yo sé que él es un ignorante. Sé que no conoce. Él no entiende. Pero ¿sabe qué, hermano? Hay que saber cómo vamos a expresarlo. El otro que andaba conmigo me dijo que se enojó. Se puso medio bravo. Yo no tengo por qué ponerme bravo. ¿Me entiendes? No tengo por qué ponerme bravo.
¿Por qué? Porque es ignorante, no conoce. Yo fui ignorante y no conocía. Y ahora las cosas son diferentes. Porque entiendo, reconozco y sé reconocer el que no entiende también. Oh, denle un aplauso al Señor. Yo creo que si hay un enemigo de la iglesia, que Dios lo cambió y lo transformó, está en el libro de Hechos, capítulo 9. Dice, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase alguno, hombre o mujer, en este camino, lo trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayó en tierra y oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Aquí vemos un hombre que era enemigo de la iglesia. Un hombre que odiaba la iglesia cristiana, amaba sus doctrinas, sus dogmas, sus cosas, y a los hombres que predicaban la palabra de Dios, los odiaba. ¿Sabe que en estos días contaban que en Turquía, el día antes del gran terremoto que hubo, Turquía y Siria, dice que cogieron 24 cristianos y lo fusilaron, lo mataron. No estoy diciendo con esto que eso fue un juicio de Dios, no me malentienda. No estoy diciendo esto porque no tengo la capacidad para hacer eso. Yo creo que tú tampoco, pero bueno. Yo estuve en Perú hace 2 años y una de las iglesias que estuve, el hijo del pastor era el tiempo de los, ¿cómo se llama? La sendera... Sendero Luminoso, una guerrilla. Dice que cogían los pastores allí en un lugar en Perú y los pastores cristianos los mataban, dice. Hombres que amaban al Señor y los mataban. ¿Sabe que la iglesia más perseguida del mundo son los cristianos? ¿Y sabe por qué? Porque todas las otras religiones y las otras creencias, hay muchas formas para llegar al Padre. Si no es por aquí, es por allá. Si no tienes relaciones con parte de esto o de lo otro. Pero la única verdadera palabra es que hay un solo mediador entre el hombre y Dios, Jesucristo. La única. No hay otra forma. No hay nada que yo pueda hacer, para yo ganarme la salvación. De la única forma que tú y yo lo ganamos la salvación es cuando lo arrepentimos y venimos a los pies del Señor y reconocemos lo que Dios ha hecho. Es la única forma. Pero yo quiero que tú entiendas que en esta tarde un hombre como un Pablo, que era enemigo de la iglesia del Señor, como Dios lo transformó. Y es interesante que cuando lo dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él le dijo, ¿qué quieres, Señor? Y en este día yo quisiera que tú le dijeras al Señor, Señor, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres de mí, Señor? ¿Qué tú estás demandando de mí, Señor? ¿Qué es lo que tú tienes para mí el día de mañana? ¿Qué es lo que tú tienes para mi familia, para mis hijos, para mi esposo, para mi esposa? ¿Qué es lo que tú tienes para mí, Señor? Y en ese momento Pablo comenzó en un proceso en su vida que cambió la historia de la iglesia del Señor. ¿Cuántos de los que están aquí han experimentado algo con Dios profundo? Han experimentado, hermano, una cosa que ha marcado su vida. Yo me acuerdo que hace muchos años, que estábamos en la sala de mi casa y Dios comenzó a tratar con mi esposa. Dios comenzó a hacer algo en la vida de mi esposa. Y aquella noche, hermano mío, yo vi algo que sucedió en ella. Y yo dije, ¿qué está pasando aquí? Esto está un poco extraño, dije yo. Yo iba a estar en iglesias pentecostales. Yo de iglesia pentecostal no quería saber nada, porque yo pensaba que todos los pentecostales estaban locos.
Yo me acuerdo que yo fui a una iglesia cuando llegué a Gainesville y había un hombre que medía como 6'6", algo de eso, un hombre. Y aquel hombre andaba con las manos y llorando. Y yo decía, ¿y este hombre qué hace llorando? ¿Qué es eso? Yo no quería saber nada. Tan grande, tan manganzongo que está. ¿Cómo va a estar llorando? Decía yo. Uno no entiende esas cosas. Uno no entendía esas cosas. Le estoy hablando de la realidad, hermano. Le estoy hablando con mi corazón. No tengo que hacerme súper nada. No, nada. Son las cosas como son. El pan, pan y el vino, vino. ¿Sabe qué cosa? Por aquella noche yo vi algo. Me acuerdo que aquella noche cuando fui a acostarme, yo me arrodillé y le dije, Señor, si eso que está experimentando mi esposa es realmente, eso es verdad y ese eres tú, dame una experiencia a mí. Ahí me metí en lío con Dios. Por eso estoy aquí hoy, si no hubiera estado aquí. Aquella noche me acosté. Al otro día fuimos a orar otra vez a la sala. Yo estaba ahí parado. De momento me entró un tembleque. Yo dije, ¿qué me está pasando a mí? De momento me entró algo en mi vida. Empecé a temblar. Dice mi esposa que yo cambiaba de colores, sudaba. Aquello se convirtió en mi vida, no sé ni qué cosa. Aquel día Dios hizo algo en mí. Por ahí pasó algo más. Yo en ese entonces iba a una iglesia bautista, porque ustedes saben que no quería ser nada de los pentecostales, ¿verdad? Que por cierto, uno de los mejores pastores que hoy puedo reconocer fue pastor de la iglesia bautista. Hoy lo reconozco. Cuando aquello era un salvaje, yo era un salvaje, sí, yo me convertí, me estoy hablando de la verdad, yo era salvaje en el Señor. Tuve una experiencia tan grande que aquello fue, bueno, me acosté esa noche, después de esa experiencia, siento que por la madrugada me tocan. Y ustedes saben el testimonio este. Me tocan. Cuando me tocan, yo digo, ¿qué cosa es esto? Siento una voz que me dice, arrodíllate. Yo como hombre vago, no quería arrodillarme, quería en la misma cama. Pero siento que me dice, arrodíllate. Cuando yo me arrodillo, hermano, cae la presencia de Dios sobre mi vida. Y yo comencé a llorar, comencé a hablar en lengua, comencé a tener una experiencia profunda. No se queda ahí. Voy a la iglesia bautista. Hay una predicadora invitada, Ninfa Méndez. Ellos la conocen. Señora profeta de verdad. Predicó, arrancó a ministrar la iglesia y habían 3 personas que sabían la experiencia que iba tenido. Mi esposa y Luis Reyes, que está con el Señor, y Elsa Reyes, que no sé dónde está. En el sentido que no sé si está vivo o muerto, yo sé que está con el Señor, no me malentienda. Cuando Ninfa Méndez comienza a predicar, hacía 3 días de esa experiencia mía. Y cuando llega Ninfa Méndez me dice, a ti hace 3 días que te desperté, me dijo. Yo dije, realmente Dios es verdadero. Hermano, Dios es verdadero. Dios es verdadero. Dios comenzó a tratar conmigo al llamado. Todo el mundo en la iglesia me conocía, llegaba el predicador y como yo siempre estaba moviéndome, tú sabes, dentro de la iglesia, quién se mueve, quién es esto, quién es lo otro, cuando uno tiene un poco de experiencia. Cada vez que venía un predicador, Dios tiene un llamado, ¿qué? Está bien, ok. Yo dije, yo quiero que realmente a mí Dios me hable. Me fui para Miami, a una iglesia en Miami. Una iglesia, 800 personas. Había un predicador de Puerto Rico. El hombre estaba predicando. En medio de la predicación, yo estaba sentado en medio así por allá. Fue donde estaba yo. Me dijo, tú no eres de aquí. Tú vienes de lejos, me dijo. Y tú vienes a este lugar para preguntarle a Dios si hay un llamado o no para tu vida. Hermano, Dios es real. Dios es real. Dios es real. Y no solamente real.
Qué rico es enamorarse del Señor. Qué rico es sentir la presencia de Dios. Por eso yo quiero que en este día tú entiendas algo. Yo quiero que tú entiendas que tienes que buscar el propósito de Dios para su vida. Tienes que entender qué es lo que Dios tiene para usted. Tienes que entender qué es lo que Dios va a hacer con usted. Usted es la persona indicada de cual Dios va a usar para que el propósito de Él sea cumplido aquí en Lake City. ¿Ah? Yo no sé cuántos de los que están aquí han oído del avivamiento que hay en Asbury. Es una universidad en Kentucky. Llevan ya creo que 8 o 9 días en avivamiento. Y siguen llegando los muchachos. Y no es un avivamiento como el avivamiento, no sé cuántos de ustedes oyeron del avivamiento de Pensacola. En la iglesia de Pensacola. Yo estuve en Pensacola 3 veces en ese avivamiento. ¿Y sabe qué cosa? Ayer un predicador que Dios usaba en Asbury ha sido una pila de muchachos jovencitos. Una pila de muchachos jovencitos que han comenzado a alabar a Dios y Dios ha hecho cosas en ese lugar. Y están en el altar llorando y están en el altar buscando de la presencia de Dios. Es la juventud, hermano. Yo voy a una iglesia, yo voy a Greenhouse, una iglesia americana. Por cierto, me gusté mucho con las alabanzas. La semana pasada me escamé y fui del pastor Marrero para oír. Lo único que más extraño es la alabanza en español. En nuestra iglesia todo es en inglés. Pero hoy me gocé aquí, la semana pasada, en la iglesia del pastor Marrero. En nuestra iglesia hay muchos jóvenes. Muchachos de 17, 18 años. Mis nietas, todas están involucradas en la iglesia. La más grande cumple 22 mañana. La más chiquita tiene 12. Y todas están involucradas en eso. Son jovencitos. Y hay veces que llegan los jóvenes en chores. Están buscando de Dios. Yo era talibán. Yo fui talibán. Yo era talibán, hermano. Mis hijas tenían que, para predicarle que arriba, para subir tenían que estar en ¿cómo se llama? En falda. Yo no quería que mi esposa se pintara. Yo fui talibán. Pero gracias a Dios que Dios hizo algo en mí, en mi corazón. Y no critico tampoco si eso te hace sentir bien a ti, pues gloria a Dios por eso, no me malentienda. Pero yo era así, Dios me cambió, Dios cambió mi corazón. Y lo que he visto ahora, que voy a una iglesia de tanta gente joven, es que esos muchachitos jóvenes, hermano, tú lo ves ahí. Mi nieta, Daniela, tiene 22 años. Está trabajando en la iglesia. Es parte del ministerio de Greenhouse. El novio de ella tiene 23 años. Y Dios ha tocado el corazón del muchacho ese. Hace unos días que se reunió conmigo, hace un tiempo atrás, y me dijo, yo siento llamado del Señor. Siento que Dios me está llamando a predicar su palabra. Pero el problema que tengo es que mis padres no entienden esto. Él estaba estudiando en la universidad, estaba cogiendo sus clases y de momento Dios ha cambiado toda su vida. Digo, ¿tú sabes qué cosa? Si realmente el llamado tuyo es de Dios, Dios va a tratar con tu mamá, va a tratar con tu papá y le va a mostrar a ellos que hay un llamado para tu vida. Los padres están yendo a la iglesia, los ambos. Cuando Dios decide algo, cuando Dios marca algo, cuando Dios ha determinado algo en su vida, hermano, y somos obedientes al Señor y conocemos y entendemos el amor de Jesucristo y que Él lo hace todo posible, Él lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Quiero ver qué tiempo llevo predicando. Ya estamos por terminar. Dice, el amor siempre va a suplir nuestras necesidades. Su amor siempre va a suplir nuestras necesidades y cuidarlo a nosotros en los momentos difíciles. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él siempre va a cuidar de usted. Él siempre va a tenerlo usted en su vista. Me acuerdo que hace mucho tiempo, cuando estaba pastoreando una de las iglesias, no voy a decir el nombre, estábamos pasando, pero en un momento difícil, pero la finanza de nosotros estaba bastante limitada. Y queríamos ir a Puerto Rico de vacaciones. Yo, gracias al Señor, el tiempo que trabajé en las obras, no cobré, me explico, porque ella trabajaba, yo tenía mi trabajo y levantar una obra no se puede cobrar.
cuando ya era tiempo que podían pagar un pastor, yo me iba y traían al pastor. And that's okay. A mí no tuve problema con eso. Pero en ese momento me reuní con los diáconos y le digo, oye, quiero ir a Puerto Rico. No me estaban pagando. ¿Usted cree que se va a pagarme una ofrendita de 800 pesos? ¿Sí? Yo se lo dije. ¿Sabe que soy sincera? Mira, se reunieron los diáconos. Me dijeron, no podemos darte 800 pesos. Le digo, ok, está bien. Bueno, tranquilo, me voy. Dígole, Señor, yo quiero ir a Puerto Rico y no tengo dinero. Una semana más tarde abro el correo, cojo la carta, miro y me dice, el próximo pago de mi mortgage era en septiembre. Yo dije, Señor, pero yo no he pagado agosto. Aquí está pasando algo. Digo, bueno, llamé a la compañía. Digo, ¿tú sabes qué cosa? Sí. ¿Sabes qué cosa? A mí me llega el bill del mortgage y dice que no tengo que pagar hasta septiembre. ¿Y sabe qué? Yo no he pagado agosto. Dice, no, aquí aparece que ya usted pagó agosto. No, pero es que yo no he pagado agosto. Sí, aquí aparece que usted no tiene que pagar nada a septiembre. ¿Sabe cuánto era mi mortgage? 8.14. Fue para Puerto Rico, claro. Dios se ocupa, hermano, hasta de lo más mínimo que usted. Dios siempre ha suplido todas las necesidades suyas. Los momentos más difíciles, God's been there. Dios ha estado ahí. En los momentos más que usted no pensaba que había salida, cuando usted pensaba que ya todo se iba a acabar, de momento Dios abrió una puerta. Dios abrió la puerta cual tú pensabas que jamás se iba a abrir. Dios es mi pastor y nada me faltará. Oh, ¿cuánto para darle un aplauso al Señor? Y invité a su pastora en mayo que me voy para Marruecos a montarme en un camello. Siempre he soñado con montarme en un camello yo, hermano. Cuando cumplí 50 años, no sé cuántos de ustedes, cuando ustedes han visto por la televisión que hay la fiesta de la tomatina en España, en Buñol, que se fajan a los tomatazos. Bueno, yo siempre quise hacer eso. Cuando cumplí 50 años lo hice. Y Dios me ha dado la bendición ahora de en mayo irme a montarme en un camello. Pero ¿sabe qué cosa? Yo he entendido una cosa, hermano. Yo he entendido una cosa. Que Dios va a suplir todas mis necesidades. Pero Dios también demanda de nosotros. Dios demanda de ti, demanda de mí. Demanda un corazón puro, un corazón sincero. Un corazón que realmente, en nuestro corazón, que realmente habite la presencia de Dios. El amor del Señor. Y que nosotros podamos tratar a nuestros hermanos como si fueran nuestros propios hijos. Denle un aplauso al Señor. Ya estoy por terminar ya, porque ya tengo ya casi una hora, yo creo. ¿Sabe qué cosa, hermano? Que es maravilloso, es poderoso servir al Señor. Yo quisiera que usted se fuera de este lugar en esta tarde que vamos a estar compartiendo con nuestro pastor. Que usted se fuera con un corazón comprometido con Dios. Un corazón que realmente ha entendido el amor que Él ha puesto en usted y que usted está tan lleno de ese amor que usted quiera compartirlo con alguien. Que usted quiera compartirlo con su vecino, que usted quiera compartirlo con sus amigos, que usted quiera compartir lo que Dios ha hecho en su vida con alguien. Con alguien que en este momento puede ser aún enemigo de Dios. No sabe quién es Dios, no ha entendido a Dios, no sabe ni tiene conocimiento de la palabra de Dios. No, es un ignorante. El ignorante a la palabra de Dios es una ceguera espiritual. Son ciegos a la palabra, son ciegos a lo que dice la palabra, son ciegos a lo que aconteció en la cruz del Calvario.
Están ciegos, no entienden. Pero como tú y yo conocemos, entendemos y hemos experimentado, no es que solamente que hemos también experimentado el evento de la cruz, entonces tenemos la responsabilidad de llevar el mensaje de la cruz. Para ellos son locura, pero para nosotros que entendemos el evento de la cruz es poder de Dios. Los ponemos en pie, iglesia. Le voy a pedir al hermano del teclado que por favor pase por aquí rapidito. Dios es bueno y para siempre es su misericordia.